puedes creer, todo es posible si puedes creer. Confiesa que es así, aunque no veas ver, no desnudará, tan solo creer, si puedes creer. La palabra para hoy es las cosas a la manera de Dios. Como cristianos sabemos que Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere, que además nos ha dado libre albedrío y espera pacientemente que nuestro camino se encauce hacia Él. Y es en ese contexto que apreciamos que unos 750 años antes de Cristo llega al trono de Judá Ezequías. Y en 2 de Crónicas 29:36 nos dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Cuando Ezequías llega al trono, la tierra estaba traumatizada por el reino de terror que instituyó su padre, el rey Acaz, quien durante su reinado había promovido el sacrificio de niños, la adoración idólatra, guerras desastrosas y persecución religiosa, además de cerrar el templo del Señor y prohibir la adoración a Dios. Al contrario de su padre, el rey Jotam, que a la postre era el abuelo de Ezequías, acerca del cual la Biblia nos dice: se volvió poderoso y ordenó sus caminos ante el Señor. Acaz se había convertido en un gobernante malvado. Las escrituras nos muestran que incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego. En 2 de Reyes 16, del 2 al 3 nos dice: y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Vemos que no hay demasiada diferencia con las costumbres de la actualidad, ya que no nos cansamos de pecar contra Dios y sus mandamientos. Si no, miremos la ley del aborto aprobada recientemente. Podemos notar fácilmente que no hay demasiada diferencia entre esta ley y hacer pasar a los hijos por el fuego. Cuando muere Acaz, su hijo de 25 años, el príncipe Ezequías, llegó a ser rey en Jerusalén y reinó por 29 años. Y es recordado por haber realizado la purificación del templo, por la implantación de una reforma moral y religiosa, el restablecimiento del culto a Dios y la celebración de la gran Pascua de 14 días. La misma anteriormente había sido descuidada. También restableció el empleo de los salmos de David y de Asaf y movilizó a los sacerdotes y a los levitas, restaurando la adoración, con lo cual se promovió el despertamiento espiritual del pueblo. Además, Ezequías contribuyó a la prosperidad mediante el rápido progreso de las obras públicas, el movimiento de reforma contra la idolatría y el derrocamiento del poder asirio en Judea. Mientras tanto, Dios preparó en ese tiempo al pueblo para ese momento determinado y la tierra se recuperó más rápidamente de lo que cualquiera podía imaginar. El pueblo se regocijó cuando los acontecimientos tuvieron lugar tan repentinamente. El Salmo 35 nos dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este es un fiel recordatorio de que los problemas son temporales, pero nuestras bendiciones duran para siempre. Hermano, perseveremos con la fe y la confianza puestas en el Señor, ya que sabemos que puede haber algún tipo de enojo de parte de Dios por el trato que tienen los más poderosos con los más débiles, como lo tuvo el rey Acaz con el pueblo. Pero nosotros tenemos ejemplo de cómo el Señor ha tratado con los reyes de Israel que no han hecho lo bueno delante de Él, que han sometido al pueblo a sus caprichos, a sus deseos y por sobre todo queriendo que sus voluntades predominen sobre sus dirigidos. A veces nosotros los cristianos pasamos por momentos arduos, a veces existen pruebas que son difíciles de atravesar y esas pruebas forjarán nuestro carácter y nos acercarán más a Dios, ya que Él nos libra de toda circunstancia negativa. Si no, miremos los acontecimientos de este siervo del Señor, Ezequías, que en principio había hecho todo para rendir gloria y honra al Dios Todopoderoso. Y uno podría pensar que el Señor lo tendría con todos los cuidados para que nada le pasara. Pero las escrituras nos dicen que durante la lucha contra Siria, Ezequías fue atacado por una enfermedad fatal y solo habían transcurrido 14 años de su reinado.
Pero Dios en su infinita misericordia le dio sanidad total y en realidad fue admirable su curación. Y la misma fue mediante la oración. Y Dios le concedió 15 años más de vida. Ezequías cumplió la voluntad de Dios y vivió sus últimos años en paz. Hermano, si nosotros nos aferramos al Señor durante las circunstancias difíciles y podemos creer que durante la oscuridad de la noche y mientras duren las tinieblas, Él nos sostendrá ante las adversidades y hará aparecer la aurora en nuestro horizonte, entonces veremos que el sol saldrá rápidamente trayendo esperanza y luz. Y seguro estoy que Él tiene preparado para sus hijos un de repente, como lo tuvo con Ezequías. Así que te animo a no darte por vencido. Dios está trabajando en este momento para tu deleite, para tu gozo y contentamiento, y para que Él pueda guiarte en sus caminos y estatutos, y de esta forma cesará el lloro y vendrá la alegría a tu vida. Dios te bendice. Amén. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que soy